Sorry, Matthew. Can we just check your sound? I'm not seeing any sound. Can you hear me now? There we go. Thank you very much. Can you start again? There we go. Sorry, apologies for that. Pido disculpas. Buenos días a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para quienes están desde Asia y el Pacífico, y buenas tardes para África, el Medio Oriente y Europa. Y buen día, muy temprano por la mañana para quienes se conectan desde el otro hemisferio. Soy Matthew Price y es un placer para mí darles la bienvenida a la cuarta sesión de esta serie de webinar de la reunión de la cooperación entre Intosai y donantes. Y esta sesión tiene que ver con la coordinación. En primer lugar, quiero decirles algunas cuestiones administrativas para aclararlas. En primer lugar, tengan en cuenta que tienen la posibilidad de escuchar esta sesión en sus propios idiomas. Van a ver en la parte inferior de la pantalla que hay un icono con un mundo. Este es el icono de la interpretación. Si hacen clic ahí, van a poder elegir el idioma francés, árabe o español. Todas las presentaciones de hoy se van a dar en inglés y se van a interpretar a estos tres idiomas que acabo de mencionar. ¿Me pueden escuchar todos bien? Sí, perfecto. Gracias. Bien. Quiero también decirles que este seminario web se está grabando y que luego va a estar disponible en el sitio web www.idc2021.com. Es el mismo sitio donde se registraron y que va a estar disponible para que lo vuelvan a escuchar si así lo desean. Quiero verificar rápidamente que tengamos a todos los panelistas presentes. Mike, ¿estás aquí con nosotros? ¿Nos puedes escuchar? Hola Matthew, aquí estoy. Perfecto, gracias Mike. Freddy. Hola Matthew, aquí estoy. Muy bien, gracias. Joyce, ¿estás aquí? There's Justin. Ahí está Joyce. Muy bien. Karma, ¿estás aquí? ¿Estás conectada? Sí, aquí estoy. Muy bien, perfecto. Y por último, pero no menos importante, Camila, ¿estás conectada? ¿Nos puedes escuchar? Sí, muy bien. Excelente ver que estamos todos conectados. Con esto, bien. Si toda la tecnología nos ayuda, quisiera pedirle a cada panelista que se presente. Vamos a comenzar con Camila, que es la que primero va a presentar. Camila, ¿te puedes presentar? Soy Camila. No, Camila, no te podemos ver. ¿Podríamos verificar el micrófono de Camila, por favor? Bueno, entonces podemos dar la palabra después. Ahora podríamos pedirle a Joyce que se presente. Joyce, Joyce, ¿nos escuchas? It seems we are unfortunately having a few technical issues. I do Creo que apologize. estamos teniendo algún problema técnico. Finalmente, me disculpo por ello. Camila y Joyce parece ser que tienen problemas de audio. Mientras tanto, vamos a dar la palabra a Freddy. ¿Estás aquí? Sí. ¿Me escuchan todos bien? Sí, perfecto. Bien. Muchas gracias por darnos esta oportunidad, especialmente a mí, para hablar. Soy Freddy Yves Njemba, soy gerente senior de la IDI. Trabajo especialmente con el ámbito de la independencia y gobernanza. Voy a hablar acerca de qué quiere decir la independencia en el contexto del trabajo que hacemos. Gracias, Freddy. Mike, ¿quisieras presentarte? Hola, buenas tardes. Matthew. No importa si los demás no pueden hablar. Freddy y yo podemos llevar adelante la sesión.
Bueno, soy Michael Hicks, soy director de Relaciones Internacionales de la Oficina de Planificación Estratégica y Comunicación Externa de la GAO, que es el Tribunal de Cuentas de los Estados Unidos. Muchas gracias por la invitación. Karma, ¿podrías presentarte? Hola a todos. Soy Yanjen Karma. Soy de la AFS de Bután y trabajo como funcionario de programa y gerente de programa. Lo hago desde hace ya 9 años y es un placer para mí compartir mi experiencia sobre coordinación y también compartir los casos de éxito que hemos tenido. Gracias por invitarme. Gracias, Karma. Es un placer para nosotros que estés aquí. Vamos a volver a darle la palabra a Camila y a Joystein, a ver si pueden escucharnos y hablar ahora. Sí, los escucho. La pregunta es, ¿me escuchan ustedes a mí? Sí, perfecto. Ahora sí. I'm back. Sorry for the mess. He vuelto yo también. Muy bien, perfecto. Finalmente funciona todo bien. Joystein, puedes presentarte entonces. Hola a todos, soy Joystein, soy de Noruega, trabajo para la IDI y brindo apoyo a las EFS más, que se encuentran en un contexto más difícil y trabajo en distintos programas dentro de este tema. Gracias, Joystein. Camila. Gracias nuevamente, Matthew. Soy gerente y trabajo para Conexiones Global y estuve trabajando especialmente en el informe de la revisión global últimamente. Gracias, Camila. Gracias a todos los que nos están escuchando. Vamos a comenzar esta sesión invitando a Camila a hablar primero acerca de este informe de la revisión global y vamos a compartir los hallazgos más importantes en materia de coordinación. Sin más, entonces, Camila, te damos la palabra. Muchas gracias, Matthew. Quiero disculparme porque estoy un poco resfriada, entonces mi voz no es la mejor, así que les pido disculpas. Voy a presentar acerca de los resultados que tenemos en materia de coordinación como parte de este informe de la revisión global. Como saben, les pedimos a las EFS que nos comenten acerca de sus prácticas y el apoyo que reciben en materia de desarrollo de capacidades y también coordinación con los donantes. El título de mi presentación, entonces, ¿qué es lo que lleva a una coordinación exitosa? No creo ser yo quien pueda responder esto en base al informe de la revisión global solamente, pero creo que son elementos que voy a compartir que pueden ser útiles para enriquecer el debate y que pueden integrarse luego cuando hablemos con los panelistas más tarde. Pasando a la primera presentación, la primera diapositiva, bueno, los hallazgos sobre la coordinación de la encuesta global 2020. Lo que vemos en la encuesta global es que cuando les pedimos a las EFS que nos cuenten si tienen coordinación y hablan de la coordinación, bueno, la mala coordinación está considerada uno de los 5 factores que afectan y que implican que no se lleven a cabo los proyectos en forma exitosa. Como pueden ver de la lista de las EFS, hay 5 factores principales que les pedimos que nos comenten. Les pedimos otros también factores, pero estos fueron los 5 más importantes. Y ven que están todos relacionados entre ellos. Recursos insuficientes, restricciones en materia de recursos humanos y también algunos que están relacionados con la falta de conocimiento del contexto, procedimientos poco flexibles y también una falta de coordinación y comunicación. Si ven los 3... Otros 3, además de recursos insuficientes, va a ver que son los aspectos en los cuales pueden ayudar los donantes con una interacción con las EFS, donde el papel de los donantes es importante. Quizás cuando no hay suficientes recursos o financiación es algo que no puedan hacer mucho, pero quizás también las restricciones en materia de recursos humanos, quizás no se puede hacer mucho acerca de eso al principio, pero es importante que los donantes conozcan el contexto y también que sean flexibles en el contexto de cada una de las EFS. Creo que son todos estos factores
y estos tres que mencioné, especialmente los que tienen que ver y que inciden en una mala coordinación. Aún así, menos del 50% de las EFS tienen grupos de coordinación y vemos que hay más grupos de coordinación en CREFIA, FIAFROSAI y E. Esto puede estar relacionado con el hecho de que probablemente hay más donantes en algunos países aquí en esta región y esto hace que sea más necesario coordinar y más pertinente en cada caso. Ahora, pasando a la siguiente, también les pedimos a las EFS que nos identifiquen los factores claves que hacen que una coordinación sea exitosa. Como pueden ver aquí, el factor más importante es tener algún tipo de interacción regular, periódica con la EFS, compromiso, participación, comunicación, tener un buen diálogo entre los donantes y las EFS. Para eso, este tema para ellas es muy importante y está relacionado con el siguiente hallazgo, que es la comprensión del contexto del país, del contexto de la EFS también. Es muy importante sentir que el donante conoce su ambiente, su contexto, que conoce su ambiente operativo y que de esta manera puede realmente ayudar a la EFS. Porque si no hay una buena relación, un buen conocimiento, esto también impacta en la coordinación. Y también a veces es difícil porque no se conoce el contexto en el cual opera el donante y esto puede impactar también el apoyo que el donante da. También tiene que haber un compromiso por parte de la EFS y las EFS reconocen que si no hay un compromiso por su parte, también la coordinación con los donantes no va a ser muy útil. Cuando hablamos acerca de cuando vimos esta encuesta, hablamos que los negocios también están relacionados con la transparencia de las EFS y su disposición y su voluntad de compartir información con los EFS y también con otros programas. Pero hay un punto muy importante que es que el liderazgo de la EFS tiene que estar comprometido con todos los proyectos. A veces no están comprometidos con todos los proyectos de la misma forma y entonces la coordinación con los donantes no va a ser tan exitosa. Otro punto importante es también, y esto tiene que ver con el contexto, como decía antes, que también tienen que ocuparse de la capacidad de los donantes de tener un conocimiento del rol de las EFS dentro del marco del sistema de PMEF, que es el marco para la medición de desempeño. A veces es esta sensación de sentir que las entienden, de entender cuáles son los factores que pueden en cierta forma promover la agenda de las EFS. Y también es importante tener un enfoque estratégico por parte de los donantes y de las EFS. Cuando vemos del otro lado los factores clave que llevan al fracaso, aquí vemos que no es tan claro, es distinto el panorama, porque refleja muy bien que el factor más importante es la falta de conocimiento del contexto de la EFS, pero también a veces implica que los donantes están muy focalizados, muy centrados en sus propias prioridades. Y esto puede implicar, por ejemplo, distintos donantes que participan y que brindan apoyo a las mismas SAIP o a distintas, EFS y que pueden tener distintas ideas y entonces no se pueden coordinar bien en el apoyo que le están brindando a la EFS. Por ejemplo, podemos darles ejemplos de los temas más importantes, por ejemplo, cuando uno piensa acerca de las necesidades que tienen las EFS, pueden estar más orientados a aumentar su capacidad. Y quizás si no puede estar más relacionado con el movimiento de las partes interesadas, pero hay algunos, si los donantes no tienen la misma agenda en términos de cuáles son las prioridades políticas que tiene la organización, quizás eso también puede afectar los resultados de las actividades de coordinación. No hay no comprender también el contexto del país también es importante. Creo que es importante ver que los donantes pueden ayudar a las EFS y que
quizás el problema es cuando no se adaptan al ambiente y es importante que hagan esto justamente. Bueno, vemos que también hay otros 3 factores que siguen a estos que ya mencionamos, como por ejemplo distintas visiones acerca de la defensa. Y esto es importante cuando hablamos de temas que tienen que ver con la independencia de la CFS y su relación con este sistema de PFM. ¿Qué es lo que se espera de la EFS y cómo puede participar de debates más amplios acerca de distintos niveles y cómo los donantes pueden participar sin comprometer su independencia, por supuesto? Tiene que haber un acuerdo previo acerca de qué rol van a desempeñar cada uno de ellos. Y luego también una comunicación limitada. Algunas EFS mencionaron en esta encuesta que si no hay un debate que no tenga que ver con la auditoría, por ejemplo, en contextos más amplios, esto también se ve como una limitación, como cierto fracaso, porque hay una falta de reconocimiento, la importancia de poder hacer la auditoría y la rendición de cuentas. Y esto quizás a veces tiene que ver con el desempeño en materia de presupuesto y algunas cosas afectan a la CFS. Y quizás a veces hay algunos desequilibrios, puede ser hay distintos enfoques por parte de cada EFS respecto en materia presupuestaria. Y después que no haya ningún debate separado extra respecto de la auditoría. Estos son los hallazgos más importantes, pero después hay más información. Lo que puedo decir es que en lo que respecta a los grupos de coordinación con donantes, no hay ninguna tendencia específica acerca de que algunas EFS tengan más grupos o menos, excepto por el aspecto regional que acabo de mencionar. Pero fuera de eso, no parece haber alguna correlación específica de tendencias de que algunas tengan más o menos grupos. Así que con esto concluyo mi presentación y le vuelvo a dar la palabra a Matthew. Matthew, gracias. Muchas gracias, Camila. Esto fue muy interesante y muy útil y seguramente la IDI va a seguir haciendo cosas en los próximos meses para completar los datos que surgen de esta encuesta global 2020. Y también la idea es ver cómo podemos utilizar este material para mejorar el aspecto de la coordinación. Una cosa que no dije antes es que tienen la oportunidad de hacer preguntas. Mientras alguien está presentando, hay un casillero, una función de preguntas y respuestas en la parte inferior de la pantalla. Pueden escribir preguntas y dudas allí en cualquier momento durante la presentación y las vamos a responder después de que terminen de presentar todos los panelistas. Después de entonces de esta reseña general del informe de la revisión global, vamos a hablar acerca de temas más específicos de coordinación. Y para empezar, quisiera darle la palabra a Freddy para que hable especialmente acerca de la coordinación que tiene que ver con la independencia de la CFS, que como dijo Camila, es un tema muy importante que podría ser también bastante difícil de tratar en lo que tiene que ver con la CFS. Si estás listo, Freddy, puedes continuar. Muchas gracias, Matthew. Gracias también, Camila, por la presentación. Creo que me voy a centrar más en la parte positiva, porque en función de nuestra experiencia sobre el tema de la independencia de las CFS y la coordinación, creo que hay un elemento que me gustaría compartir con ustedes hoy, y es lo que vemos como un efecto multiplicador que puede tener la coordinación en materia de eficacia, especialmente centrándonos en la independencia, como decíamos, de las EFS. Se trata de ser reactivos y de dar una respuesta y pedir una implicación de las EFS. Lo que vemos es que la coordinación es un elemento esencial en relación con lograr esos objetivos que nos hemos planteado. Eso tiene un efecto multiplicador y también a diferentes niveles dentro del proceso. En relación con la evaluación de la situación, estaría bien poder compartir esa evaluación y ver cuáles son los puntos negativos y cómo podemos mejorarlos. También intentar
utilizar todo ello para aplicar una respuesta. Por lo tanto, la coordinación es un elemento fundamental utilizado con los instrumentos correctos para conseguir progresar en nuestros objetivos. También todos los desarrollos que vemos a nivel global son puntos importantes. Vemos que hay una situación muy dinámica, creemos que hay iniciativas globales, se ha hecho este informe, esta encuesta, y también hemos visto otros datos, otros estudios, y ahí lo que observamos es que hay muchos elementos que podemos utilizar para efectuar mediciones y entender mejor el contexto. Esto significa que tenemos que subrayar algunos de los puntos que vemos que son críticos y que deberían requerir un poco más de un enfoque más detallado en la materia. También la laguna, la brecha de la comunicación es importante. Es importante entender bien a lo que nos referimos. De hecho, Camila también lo ha mencionado. En cuanto a la brecha de comunicación, creemos que a nivel mundial, pero también a nivel local, hay que intentar alcanzar y cumplir con las expectativas para poder transmitir los mensajes correctos, pero también a nivel nacional, la interacción dentro de la EFS, pero también con las otras partes interesadas, es necesario para lograr una buena coordinación y poder tener ese efecto multiplicador del que hablábamos antes. También me gustaría sacar a colación otro tema, y es el que las expectativas necesitan tener también un entendimiento común, y por lo tanto la coordinación debe ser efectiva únicamente si entendemos bien los problemas que tienen los demás y lo compartimos. Hemos observado que ha sido muy eficaz la implicación, por ejemplo, creando una comunidad, y ahí hemos conseguido efectuar una evaluación de la situación e identificar así los puntos que necesitábamos fomentar un poco más. De hecho, lo hemos hablado a nivel bilateral en las reuniones, hemos intentado ver cómo podíamos introducir la independencia en los objetivos de coordinación e intentar sacarlo adelante. Y lo que hemos observado, para resumir, es que realmente tiene un efecto multiplicador la coordinación en la eficacia sobre especialmente nuestros esfuerzos para lograr la independencia, y lo seguirá teniendo en el futuro seguramente. Muchas gracias. Gracias, Freddy. Estos han sido unos puntos súper interesantes, y especialmente por lo que se respecta al entendimiento común a nivel mundial y nacional. También, hablando de la coordinación a nivel nacional, creo que es un buen momento para pasar a Justin y que nos hable acerca de cómo podemos llevar a cabo la coordinación en contextos más vulnerables. Muchas gracias, Matthew, y gracias también a los compañeros por estas presentaciones. Camila, por la presentación inicial. Gracias. Bueno, me gustaría decir primero que hablamos de contextos vulnerables. Hemos hablado en alguna ocasión de estados más frágiles, pero bueno, es verdad que la terminología es un poco compleja en este caso. Sobre el tema del efecto multiplicador del que nos hablaba Freddy, estoy totalmente de acuerdo, es cierto, lo hemos notado nosotros también, la coordinación es fundamental y vemos que puede mejorar la eficacia de todo el apoyo de todos los proyectos, y las cosas suceden, se pueden cambiar las cosas cuando todas las partes interesadas dialogan y están coordinadas. Es decir, si uno tiene la oportunidad de hablar con los demás y si además tiene un contexto un poco complejo, es importante estar bien coordinado y establecer un mecanismo definido de coordinación para que las cosas salgan adelante. Ahora voy a abordar esta diapositiva que ven, pero vamos a esperar un segundito antes de pasar a la diapositiva. Me gustaría añadir que al mismo tiempo podemos preguntarnos por qué no tiene lugar siempre esa coordinación. Bueno, pues porque hay muchos beneficios, obviamente, de aplicar una buena coordinación, desde los principios que solemos aplicar en la coordinación con los donantes.
Deberíamos aprender de aquellos que ya han prestado ayuda antes, de cuál ha sido su experiencia, pero también muchos proveedores de ayuda no lo hacen y ese es el problema. Yo he intentado reflejar y transmitirlo a muchos donantes. ¿Por qué no lo hacen? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que han observado? Y dicen que, bueno, hay contextos complicados donde la coordinación es verdad que es muy importante, pero hay veces que es difícil llevarla a cabo. Los buenos proveedores de ayuda, los donantes, sí que están de acuerdo con que si no nos coordinamos, entonces obviamente será difícil sacar adelante los proyectos, pero hay veces que tienen pocos recursos. Es difícil crear ese engranaje donde todo funcione. Entonces, obviamente esto, claro, tiene cierto sentido. Que haya países donde hay demasiada burocracia, donde los mecanismos de administración son muy difíciles. Entonces ellos, claro, tienen que centrarse en su trabajo, pero es difícil implementarlo. Y es una situación difícil. Hay muchos donantes que no tienen muchas opciones, mucho margen de movimiento, ¿no? Ahora me gustaría comenzar hablando de un caso que viene a raíz de un desastre y que yo creo que podemos poner como un gran ejemplo y nos puede hacer reflexionar sobre precisamente la convocatoria de propuestas a nivel 2, ¿no? de la cooperación de donantes de la que estamos hablando en estos días y ver cómo se pueden efectivamente movilizar las ayudas. Bueno, en primer lugar, del desastre a las mejores prácticas. Bueno, hay algunos países, este país en concreto, en 2017 nosotros empezamos a crear una implicación, un compromiso, trabajando con algunos socios. No quiero dar nombres, pero en un cierto momento nos dimos cuenta de que cada mes descubríamos un nuevo socio que estaba implicado en el proyecto y sin saberlo el mes anterior. Y entonces intentamos establecer unas reuniones para sentarnos y entender mejor cuál era la situación. Pero el problema es que no había una coordinación de comunicación entre las partes. Entonces, en aquel entonces, nada estaba coordinado. Se acusaban unos a otros de solaparse en el proyecto y obviamente esto tenía consecuencias negativas porque necesitaban tener muy buena coordinación, pero no existía esa coordinación. No lo hacían. ¿Y por qué? Me preguntaba yo. Pues se podía resolver de muchas maneras, pero una de las cosas era que a veces la EFS desarrolló un plan estratégico. De hecho, tenían un nuevo director, el plan estratégico estaba ahí, pero decían, cada semestre tenemos que tener una reunión con todos los donantes, toda la ayuda que vamos a tener tiene que estar clara y reflejada en el plan operativo, hacer un informe y presentarlo y de esa manera garantizar que todos sepamos lo que estamos haciendo. Pero además de eso, es que como veremos en la diapositiva, hubo resultados positivos al final. Aquí pueden ver que hay varios elementos que tenían ese objetivo. Tenemos ese objetivo, por una parte, en el círculo que ven ahí, y estaba el plan estratégico. Ese era el punto de partida. Ahí había diferentes unidades dentro de la EFS que cada una trabajaba en un área de trabajo. Había varios proveedores de ayuda y una combinación de donantes. Y creo que esto era algo que había que subrayar aquí, y es que la coordinación era obviamente necesaria, sobre todo por lo que respecta a los proveedores de ayuda técnica. Entonces, la coordinación se podía llevar a cabo también a diferentes niveles. Aquí ven varios aspectos y lo importante era establecer un mecanismo de coordinación, como decía antes. Y este es un ejemplo de algo que parece estar funcionando muy bien, pero también creo que con la nueva normalidad puede ser más fácil incluso. Ahora no tenemos
que esperar 2 horas en medio del tráfico para llegar a una reunión o intentar viajar a un lugar donde tiene lugar una reunión, sino que la coordinación ahora se puede hacer mejor de manera virtual. Además, me gustaría pasar ahora a otra diapositiva, por favor. Este es otro ejemplo y una demostración de cómo podemos efectivamente hacer un cambio en estas nuevas reuniones. Y aquí podemos ver una de las reuniones de combinación entre proveedores técnicos y proveedores económicos. Y esos proveedores estaban apoyando a la EFS, pero en el país también teníamos un grupo de personas que estaban trabajando. Y ahora, obviamente, también es importante tener una parte de liderazgo y varias áreas distintas que se intenten centrar en el proyecto que estamos llevando a cabo. Pero desde el punto de vista de la SAI, lo importante era tener un grupo claro con todos esos proveedores y un lugar donde reunirse, en este caso, el virtual. El PAPP, el programa, nos ha permitido comprometernos con reunirnos en esos encuentros y ver cuál era el modelo que queríamos aplicar. ¿Cuántos éramos capaces de reunirnos? Pues a lo mejor la mitad de los implicados en el proyecto, y es bastante. Hubo casos en los que, por ejemplo, Madagascar y Níger estaban invitados, también invitaban a sus donantes, y para algunos era difícil participar, pero bueno, para otros sí que fue fácil participar en esa reunión. Por ejemplo, Togo, que tiene una situación política difícil. Entonces, bueno, intentar organizar estas reuniones virtuales fue una buena solución. En ocasiones es verdad que hay que ponerse también en la piel del donante y no de la EFS y entender también su parte, ¿no? Su punto de vista. Bueno, estos son simplemente algunas ideas y me voy a detener aquí, Matthew. Pero obviamente la coordinación obviamente es un punto fundamental. Las sinergias en los contextos difíciles y vulnerables es importantísima. Es importante establecer un mecanismo, utilizar unos instrumentos claros para poder tener esa coordinación, como por ejemplo hemos visto en lo que nos presentaba Camila. Por supuesto, hay mucho por hacer, pero este es un buen punto de partida. Gracias. Thank you very much, Jostein. Muchas gracias, Jostein. Nos has dicho cosas muy, muy interesantes. Yo también hablaré desde mi experiencia personal y hablo de la coordinación antes de la COVID y después de la COVID. Y ahora vemos patrones que se están desarrollando ahora y creo que es una manera en la que estamos actuando ahora positiva. De hecho, Michael Hicks hablará sobre el tema de la coordinación durante la pandemia de la COVID-19 y los cambios que hemos observado. Michael. Sí, muchas gracias, Matthew. Bienvenidos a todos, a los otros oradores, a los participantes. Soy Michael Hicks. Trabajo en la Oficina de Relaciones Internacionales de Planificación Estratégica y Comunicación Externa del Tribunal de Cuentas de Estados Unidos. Y todas estas presentaciones han sido muy interesantes. Ha sido un placer escucharles, tanto a Camila como a Jostein. Me relaciono con los puntos que también han dicho ellos. Hablando de la coordinación sobre la COVID-19, no es algo único dentro de la IDC, de la cooperación intosai donantes, pero sí que es verdad que hay aspectos que se pueden aplicar a la coordinación con los donantes. Desde el principio de la pandemia, el Tribunal de Cuentas de Estados Unidos establecieron mecanismos para ayudar a las EFS a actuar en este nuevo entorno. Creemos que es fundamental en este momento que los gobiernos gasten dinero e inviertan en la respuesta a la pandemia, pero también, por supuesto, tienen que hacerlo para encontrar fraudes o abusos en algunos otros ámbitos. Entonces, durante la pandemia hemos tenido iniciativas para desarrollar una página web dedicada a la pandemia, con documentos, grupos de debate. Creamos además un programa con el IDI
y con Intosai para ayudar a las EFS a desarrollar tecnología y equipos. Y también tenemos webinarios internacionales sobre auditoría y anticorrupción, por ejemplo. Además, también hemos lanzado un nuevo grupo de debate sobre la independencia de las EFS y las nuevas tendencias. Por ejemplo, la semana pasada ya tuvimos alguno junto con el IDI y con el Mundo Mundial sobre la independencia de nuestro trabajo. Entonces, brevemente voy a hablar de las dos primeras iniciativas. La página web de la COVID-19 y el documento relativo es una manera en la que pueden leer cómo coordinarse en el futuro. En los primeros días de la pandemia, hubo aspectos claves que abordar y las EFS vieron difícil encontrar recursos y aprender cuáles podían ser las mejores prácticas. Pero ahí nosotros aprendimos del IDI que el 50% de las EFS a nivel mundial tienen grandes problemas a la hora de mantener sus operaciones o hacer una transición hacia el nuevo mundo. Y por eso hemos creado programas que a lo mejor en un principio no hayan parecido muy adecuados, pero que luego han ayudado a desarrollar instrumentos de ayuda tanto a las personas como a las EFS para luchar contra el fraude y la corrupción. También hemos visto que en estos programas era importante abordar programas sobre cómo gestionar los desafíos. En la página web de la COVID-19 también se ha hablado de cómo ayudar a las EFS a mantener su independencia. Toda incluye información sobre las mejores prácticas de nuestro trabajo, directrices con significados, metodologías de auditoría, estándares de auditoría y métodos que las EFS pueden utilizar para monitorizar el gasto durante la pandemia y también otras auditorías sobre el gasto de estimulación económica, otras pandemias previas como el ébola, por ejemplo, y también cómo fomentar el desarrollo de los mercados financieros y sanitarios. Pero también tenemos unas 13.000 visitas al día. En septiembre de 2020 vimos que Rusia también hizo muchos esfuerzos para gestionar la pandemia. Factores de éxito que hemos aprendido a través de la página web es que en el futuro seguramente podremos establecer otras formas de coordinación y creemos, como bien decía Freddy, que hay factores de éxito efectivos a la hora de coordinarse. Precisamente estas lecciones que hemos aprendido es que tenemos que coordinarnos bien. Por lo tanto, la iniciativa de la página web de la COVID-19 junto con el IDI, el Intosai, los donantes y todas otras partes interesadas pueden ayudar a través de todas estas iniciativas y cualquier persona que quiera ayudar contribuyendo con el trabajo de otros compañeros es más que bienvenido. Hemos aprendido mucho de la experiencia de Intosai, de los donantes y de otras partes interesadas e intentamos abatir las barreras gracias a la participación de todos ellos. Además, intentamos ofrecer información a través de nuestra página web y facilitar el acceso a todos estos documentos. Además, ha habido mucha demanda de toda esta información, lo hemos visto de todo el mundo y esto es una prueba de que muchos usuarios de la página web están interesados en nuestro contenido. El segundo tema sobre el que hablaré es de las lecciones que hemos aprendido junto con la página web, obviamente, pero también en el contexto del Tribunal de Cuentas de Estados Unidos. Y aquí creemos que los eventos que hemos celebrado durante la pandemia, obviamente, podían también ayudar a gestionar la crisis, pero no solo eso, sino que muchos esperaban obtener recomendaciones sobre cómo mitigar los efectos de la pandemia. Y definitivamente algunos aspectos no fueron abordados, pero luego hemos visto que muchos problemas que hemos observado podrían haberse evitado o gestionado un poco mejor. Creemos entonces que es fundamental aprender de estas lecciones o enseñanzas que hemos incluido en el documento. Esto incluye también el compromiso con las partes interesadas, también con las distintas organizaciones, con la OCDE, con
otras asociaciones también que nos permiten desarrollar este tipo de información que publicamos hace un año, un poco más de un año. Y otra cuestión importante era la necesidad de los gobiernos de establecer medidas preventivas para la pandemia, los roles más importantes y las responsabilidades de estos organismos para desarrollar un plan para brotes de enfermedades extrañas, también las cuestiones externas como por ejemplo los viajes internacionales, también una política de transparencia corporativa, también la necesidad de contar con una comunicación clara y transparente y la necesidad de estar conectados y de contar con datos actualizados para la toma de decisiones. Después de estos informes que se emitieron, el Consejo General armó un grupo de debate, cualquiera puede unirse y reunimos el feedback acerca del primer informe para poder elaborar el segundo informe que actualmente se está redactando. Apreciamos todo tipo de información por parte de esta comunidad, desde la información que tenemos en el informe, les puedo compartir si quieren la página web, pero aún el informe no está publicado. Creo que una de las cosas más importantes que aprendimos de esta labor y también son las cuestiones que aparecen en la página web, son las oportunidades que tenemos de coordinar y colaborar dentro de Intosai y las comunidades de donantes para poder abordar problemas existentes, pero también quizás para identificar otras situaciones similares en el futuro. También creo que estos ejemplos muestran el poder colectivo y el impacto que tiene la coordinación, más allá de los distintos grupos de partes interesadas que comparten valores similares e interesantes. Creo que de aquí al futuro tenemos que seguir buscando formas para colaborar, coordinar y también expandir estos informes para las partes interesadas. Trabajamos con Intosai, con la IDI, con las comunidades de donantes y creo que podemos alcanzar cosas muy interesantes si nos comprometemos también, quizás trabajando con las Naciones Unidas, con otros organismos internacionales, con la OCDE, con otras organizaciones internacionales y también con el público y los medios de comunicación. Estas son cosas importantes. Estoy dispuesto a responder sus preguntas en caso de que haya alguna y fue un placer para mí compartir esta información y estos momentos con todos ustedes. Gracias. Muchas gracias, Mike. Esto fue muy interesante. Creo que este documento que estás mencionando es muy útil para todos nosotros. Yo coloqué el link, el enlace en el chat y los invito a todos para que lo visiten. Creo que es un excelente ejemplo, no solo de una buena coordinación, sino también de una reacción rápida en términos de coordinación bajo una situación de emergencia, lo cual me impresionó mucho en el momento, esta velocidad de reacción. Algo que quiero recordarle a todos es que pueden hacer preguntas. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, no se olviden que está la función de preguntas y respuestas en la parte inferior de la pantalla. Vamos a responderlas con mucho placer al final de las presentaciones de los panelistas. Una cosa importante sobre coordinación es los distintos ámbitos, las distintas escalas a las que nos referimos. A veces hablamos del ámbito global, internacional, y a veces tiene que ver con el ámbito local o nacional. O sea que después de este debate de coordinación a nivel global, ahora me interesaría hablar de las experiencias locales, de un contexto de país. Y con esto le voy a dar la palabra a Karma, que nos va a contar cuáles fueron las experiencias de coordinación en la EFS de Bután. Muchas gracias. Gracias por invitarme a compartir nuestra historia. Para quienes no se conectaron más tarde, me quiero volver a presentar. Soy Yangchen Karma y trabajo como funcionario y gerente de programa desde hace 9 años en la EFS de Bután y hoy voy a compartir nuestras experiencias de coordinación. Y en este proceso de compartir experiencias también voy a compartir los factores claves para una coordinación exitosa, al menos lo que hemos vivido en nuestra EFS. En nombre de mi EFS me gustaría en primer lugar agradecer a la IDI y a la IDC por darnos la oportunidad de compartir esta historia sobre coordinación. Nuestro país es un país en desarrollo y nuestra EFS trabaja en este contexto. Para los países en desarrollo es muy importante colaborar
y coordinarse con socios para el desarrollo para poder seguir creciendo. La AFC de Bután siempre ha dado prioridad al desarrollo de capacidades como piedra angular en la construcción de una AFC resistente y creíble, confiable. Y para satisfacer estas necesidades de desarrollo de capacidades, nos hemos dado cuenta de que había que identificar estas necesidades y trabajar con los donantes a nivel internacional y nacional. Me gustaría compartir hoy dos áreas sobre coordinación. En primer lugar, quiero hablar acerca de cómo nos coordinamos con los socios de desarrollo y luego acerca de cuáles son los elementos clave para una coordinación exitosa con los donantes. En primer lugar, ¿cómo nos coordinamos con estos socios de desarrollo? Bueno, se trata de un proceso de desarrollo. Solemos referirnos a un plan estratégico y luego a la estrategia de asociación con el país del socio del desarrollo. Cada uno de estos socios para el desarrollo van a tener sus propias prioridades, entonces esta estrategia o este marco es muy útil porque dentro de este marco los socios para el desarrollo destacan sus prioridades y sus áreas de interés. Entonces, lo que nosotros hacemos en la AFC de Bután es redactar nuestro propio proyecto de propuesto y aprovechamos la prioridad que tiene el donante, es decir, que tratamos de alinearnos con las prioridades del donante y sus áreas de interés. Entonces, siempre trabajamos con el donante en la área que le interesa, porque creemos que esto representa, como dije antes, que muchos de los donantes que no incluyen, no comparten las necesidades con las de la EFS, luego no quieren financiarnos. Entonces lo que hacemos es tratamos de identificarnos con sus áreas de prioridad para poder establecer un área común de trabajo. Entonces desarrollamos este artículo, esta nota conceptual, nos acercamos a los donantes. Algunos donantes vienen a nosotros, pero en general somos nosotros los que vamos a buscar a los donantes porque somos quienes necesitamos justamente los fondos para trabajar. Los donantes a veces no están interesados en el desarrollo de capacidades, sino que están más interesados en ofrecer o ayudar en términos de cambio climático, etcétera. Entonces, en algunos casos es difícil obtener apoyo para el desarrollo de capacidades, pero lo que tratamos de hacer es, como dije antes, coincidir con sus áreas de prioridad. Entonces, establecemos una reunión general entre nosotros y los representantes del donante. Y ahí que incluimos la agenda auditada, la agenda del auditor y la agenda del donante a quien nos estamos dirigiendo, porque lo más importante es establecer una credibilidad durante la reunión. Entonces, si la propuesta es aceptada por parte del donante, creamos un comité de proceso en dentro de nuestra asociación, de la EFS, y tiene su propio funcionante, su propia persona. Por ejemplo, el donante es el director de este comité directivo, o la cabeza de este comité directivo, y nosotros ponemos el personal a nivel funcional o administrativo, porque es muy importante contar con personas y contar con un buen grupo para el comité directivo. Algunos donantes nos piden que hagamos un informe del progreso y durante la fase de informes compartimos las buenas prácticas y los desafíos. Las buenas prácticas los ayudan a incorporarlas quizás en sus próximos proyectos y los desafíos o los problemas que encontramos también son útiles de debatir porque nos ayudan a tratar de resolverlo. Entonces, esto es lo que hacemos, compartir ambas cosas, tanto las buenas prácticas como las dificultades o los retos. Siempre mantenemos informado al donante en términos de los proyectos o la aplicación del proceso y del proyecto. Es importante que el donante siempre esté informado porque, como dije, una vez que recibimos el dinero, si uno los mantiene informados, siempre van a estar interesados en qué es lo que estamos haciendo y así uno mejora y establece una buena relación con el donante. Entonces, el donante siempre tiene que ser orador u observador en estas actividades, siempre lo invitamos. También es importante reconocer y apreciar
esto e indicar los avances que hacemos en las páginas web, en las redes sociales, etcétera. O sea que estamos aumentando la visibilidad, porque para los donantes es muy importante ver nuestra visibilidad y presencia. En términos del apoyo, esto es lo mínimo que podemos hacer y creemos que es cómo debemos comportarnos. Una vez que termina el proyecto, hacemos la evaluación del proyecto. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos a partir de un consultor. Es importante que esta persona sea alguien que esté aceptado por el donante y por las partes interesadas. Si hacemos nuestra propia evaluación, siempre vamos a tener en cuenta las cosas buenas y los donantes quizás siempre van a ver las fallas o las cosas que salieron mal. Entonces, lo que nos parece mejor es que esta evaluación la haga un consultor externo. La evaluación es muy importante porque la evaluación nos indica dónde estamos en el proyecto, qué fue bien, qué hicimos bien y qué hicimos mal, cuáles son todavía las brechas que tenemos que completar y cuáles son las cosas que podemos mejorar. Una vez que se hace esta evaluación, compartimos el informe con el mismo donante y también con otras partes interesadas y también con otros donantes. Entonces, si hay brechas que cubrir, establecemos un nuevo proyecto con el mismo donante o con otros socios para el desarrollo. Esto es lo que hemos estado haciendo todo este tiempo. Ahora voy a pasar a la segunda parte, que es las claves para el éxito con la coordinación en la coordinación con donantes. Bueno, por un lado, ¿qué es lo que nos ha hecho ser exitosos en esta coordinación en nuestra EFS? Voy a compartir 5 factores. El primero es un buen apoyo de liderazgo. Nuestros esfuerzos han sido exitosos gracias al apoyo y al liderazgo de nuestros auditores generales. En Bután, en mi EFS, nuestros auditores generales cambian cada 5 años. Entonces, lo que hacemos es cuando viene un nuevo auditor general, esta persona primero se familiariza con la importancia del desarrollo de capacidades en la EFS. Hacemos esto para cada auditoría y también aprovechamos y con esto canalizamos el apoyo que recibimos. Queremos que sea interesante brindar apoyo al desarrollo de capacidades de nuestra EFS. Ese es un primer punto. El segundo punto es que tenemos un comité directivo y un comité de gestión de proyectos específicos. Todos estos proyectos están gestionados por una unidad de gestión de proyectos específica de nuestra EFS y tenemos un comité directivo que está encabezado por el auditor general, que también es el jefe de la sección de finanzas y de recursos humanos, y también cuenta con una parte de los socios para el desarrollo. Y esta es una de las claves del éxito. Es importante hacer participar al donante. El punto 3 es siempre mantenemos al donante lo hacemos participar, lo mantenemos activo, lo mantenemos informado y lo comunicamos. A veces lo invitamos como orador, a veces lo invitamos como observador en estas reuniones, pero es importante que estén informados. Es importante que le demostremos que estamos agradecidos con su apoyo, porque ellos nos dieron el dinero. Entonces nosotros queremos que vean que reconocemos el apoyo que nos han dado y que lo agradecemos. Y también informamos el estado del proyecto a los donantes. Esto es muy importante. Hay cosas muy interesantes que surgen a partir de esto. A veces surgen cosas interesantes que no esperamos y se las informamos también a los donantes para que ellos también aprendan y sepan qué es lo que está sucediendo. Es importante informar a los donantes porque los socios para el desarrollo, los donantes, también tienen que rendir cuentas a las fuentes de los ingresos sobre el estado del proyecto. O sea que ellos también son responsables por el dinero que nos han dado y a su vez tienen que brindar información. Entonces, es por eso que creemos que es importante mantenerlos informados. Hay que respetar también los plazos de presentación de informes por parte del donante. Entonces, siempre hemos cumplido estrictamente con los requisitos de información de los donantes y siempre cumplimos con los plazos que nos piden y siempre enviamos la información antes de que se venza este plazo. Este es otro punto importante. Y después el punto número 4 es demostrar la gratitud a los donantes. Bueno, ya comenté un poquito de esto.
cuando los donantes nos brindan un apoyo, quizás muchísimo dinero, nosotros como receptores tenemos que poder ofrecer distintos gestos para que vean nuestra gratitud. Entonces, lo que hacemos es, por ejemplo, que el auditor general invita a los socios para el desarrollo a un almuerzo o a una cena oficial o no oficial, formal o informal. Es como agasajarlos, les regalamos algo, les damos las gracias por acompañarnos en este esfuerzo y también les indicamos que queremos seguir teniendo una cooperación duradera. Entonces, confíen en lo que les digo. Hay cuestiones que a veces no se pueden resolver en una reunión formal, ejecutiva, pero se pueden resolver en un almuerzo. Creo que esto es uno de los puntos más importantes que nos permiten tener una buena relación de largo plazo con los donantes. Y el punto número 5, siempre difundimos y vamos a conocer el impacto del apoyo de los donantes. La EFC de Bután respalda y presenta un informe anual de auditoría al Parlamento y también a los medios de comunicación. Entonces, lo que hacemos es que el apoyo que nos dan los donantes y los impactos, la repercusión que tiene, se informa como parte de este informe y se da a conocer a los medios de comunicación. Cuando uno hace esto, como dije antes, esto ayuda a los socios para el desarrollo porque aumenta su visibilidad, mejora su presencia. A los donantes les gusta tener visibilidad y darse a conocer. Entonces nosotros lo damos a conocer a través de este informe anual de auditoría y así es como también contribuimos a agradecer este apoyo que nos brindan. Bueno, estos fueron 5 puntos que he compartido. No son solo la clave del éxito para la coordinación, sino que también han sido muy importantes para nosotros. Para que este proyecto y esta cooperación con los donantes sea exitosa. Estos 5 puntos también nos permitieron establecer relaciones de largo plazo con los donantes y creo que los otros panelistas van a estar de acuerdo conmigo con estas cuestiones que mencioné. Así que bueno, espero que les haya gustado esta historia, que le hayan encontrado útil y gracias por darme la oportunidad de hablar. Si tienen alguna pregunta, la responderé luego sin problemas. Gracias. Muchas gracias, Karma, por esta presentación. Tenemos una pregunta de Nabila de la EFC de Algeria. Preguntan si puedes dar más detalles acerca de la evaluación del apoyo de tus proyectos, como por ejemplo los componentes y las metodologías. Sí, normalmente algunos donantes quieren una evaluación a mitad de la implementación y otros, la mayoría en realidad, prefieren hacer la evaluación cuando se termina el proyecto. Entonces solemos hacerla al final del proyecto. Lo que hacemos es identificar a un evaluador y luego le damos la información de las áreas que tiene que cubrir y a veces los donantes tienen sus propios requisitos, como por ejemplo las áreas que quieren que cubra la evaluación y se lo informamos al evaluador. Esto es lo que estamos haciendo en nuestra EFS y lo hicimos con la Agencia de Desarrollo Austríaco que financió un proyecto nuestro y la evaluación fue parte del proyecto en realidad. Entonces, lo que hicimos fue contratar a nuestro propio evaluador nacional, que conoce el contexto país y también conocía mejor cada una de las cosas. Entonces, la metodología que utilizamos es básicamente que los donantes tienen sus propias pautas acerca de qué es lo que quieren evaluar. A veces está en la página web o si no, simplemente contactamos al evaluador y enviamos a través de nuestras reglas de contratación y luego proponemos los puntos de evaluación para el donante. No sé si respondí la pregunta o necesitan algún tipo de información extra, algo más para decir. Camila, ¿quieres hacerle algún comentario? No tengo ningún comentario, gracias. Gracias. Sí, gracias, Karma. Has dado mucha información al respecto. Gracias, perfecto. Ahora me gustaría
en general, ceder la palabra, abrir la sala para que cualquier participante pueda plantear preguntas a nuestros oradores. And if not, I don't see any Si hands. no hay preguntas, no veo ninguna mano levantada. Then I would like to dive into Me gustaría entonces pasar a algunas preguntas que hemos preparado y que me he anotado durante todo este debate. En primer lugar, la primera pregunta sería sobre el tema de coordinación y la nueva normalidad. Hemos hablado de esto ya un poquito. Las cosas han cambiado muy drásticamente, muchos ya lo habéis mencionado, y las cosas se han vuelto más fáciles quizá ahora. Michael ya nos ha hablado sobre cómo hay una coordinación a nivel mundial incluso. Entonces me gustaría escuchar algo más, alguna experiencia más, algún detalle más sobre cuestiones específicas que se hayan visto afectadas después de la COVID y cómo se han preparado y han seguido avanzando hasta esta nueva normalidad. Freddy, ¿habéis notado algún cambio en vuestra estrategia en esta nueva normalidad? Gracias, Matthew. Creo que tú también puedes responder a esta pregunta porque tú también has participado en el proceso en Sudáfrica. Hay varios aspectos sobre la coordinación y la implicación que obviamente se han visto afectados por la nueva normalidad y, bueno, ha requerido un poco de tiempo adaptarse a todo ello en términos de, bueno, implicación constructiva, digámoslo así, a nivel nacional. Ahora ha habido que reevaluar qué tipo de capacidad y apoyo podemos proveer y, sobre todo, en cuanto a los instrumentos en línea. Se trata de unas herramientas muy poderosas y también a la hora de facilitar la independencia, pero esto obviamente ha sido muy efectivo, un instrumento muy útil que hemos integrado en nuestro día a día. Al mismo tiempo, también hemos observado que otro aspecto, por ejemplo, al apoyo técnico, a menudo vemos que no podíamos ser efectivos ni siquiera en un contexto que se está adaptando y vemos que hay algunos problemas, algunas dificultades a la hora de llegar hasta ese punto. La tecnología nos permite llegar a más lugares, a un público aún mayor y también ser más efectivo a la hora de intentar adquirir esa independencia plena. Gracias, muchísimas gracias. O sea que efectivamente ha mejorado la coordinación. Justin, no sé si tú también quieres responder a la misma pregunta según tu experiencia en el apoyo bilateral que el IDI ha prestado en el ámbito de la coordinación. Sí. Bueno, estoy de acuerdo con lo que dijo Freddy. Digamos que la caja de herramientas ha mejorado las competencias en todas partes. De hecho, lo he visto en muchos ámbitos. Esta nueva normalidad hace que podamos llevar a cabo reuniones regulares, periódicas más frecuentes. También hemos estado intentando garantizar que la calidad mejore. Creo que esto tiene que ser algo que requerirá también mayores debates y mayor coordinación. También hemos visto el programa PAP-APP y en algunas reuniones es útil tener también, por ejemplo, tener documentos que podamos compartir fácilmente en línea para poder debatir sobre ellos, ¿no? Y llevar a cabo reuniones, por ejemplo, entre los diferentes socios. También, por ejemplo, tener un resumen del informe anual para entregárselo a nuestros socios y facilitar ese momento de compartir los documentos, poder tener la oportunidad de debatir al respecto, de debatir sobre esos informes y ver cuál es la opinión de cada socio, qué es lo que pretenden hacer cada uno, qué es lo que han hecho en los últimos meses. Entonces,
Sí, obviamente creo que lo que pueden hacer muchas EFS es organizar reuniones para hacer que sean más atractivas, combinar, por ejemplo, aspectos aburridos con otros un poco más entretenidos para hacer que sean más amenas esas reuniones y también combinar, obviamente, aspectos que interesen a todas las partes. También es importante pedir a todos los participantes de las reuniones que compartan su situación, lo que creen que está sucediendo en ese momento, lo que su EFS está haciendo o no está haciendo. Honestamente, hay veces en las que esto no sucede muy a menudo. Entonces, por supuesto, uno puede decir que una EFS no está facilitando esas reuniones, pero también hay muchos donantes que tampoco lo ponen fácil a la hora de reunirse. Por lo tanto, creo que ha habido ejemplos muy buenos sobre lo que se puede hacer. Hemos compartido muchas experiencias sobre cómo podemos mejorar y hemos aprendido mucho en estos días. Gracias. Gracias, Justin. Sí, tú mismo, ¿cómo se ha visto afectada la coordinación de reuniones en los últimos meses y cómo crees que será el futuro? Por ejemplo, dentro de un año, dos, cuando el mundo consiga salir de la pandemia de la COVID, ¿seremos más digitales? ¿Esto será una ventaja o crees que no? ¿Habrá reuniones personales, en presencia? ¿Será una mezcla? Bien, bueno, pues creo que obviamente habrá reuniones híbridas, reuniones en presencia, reuniones en línea, porque se podrá viajar un poco más, pero obviamente habrá muchas más reuniones online porque permite tener más flexibilidad, pero seguramente todo esto será una cosa que favorezca reunirse porque no siempre uno podrá reunirse en persona. Y bueno, seguramente será una ventaja para la coordinación y esto hará que se puedan construir relaciones y que se pueda compartir información de forma más informal incluso. Entonces, yo creo que va a facilitar todo esto, sí. Pero también mencionaba que en Sudán, por ejemplo, allí es impensable, era impensable hace 2 años tener una reunión en línea, tener a gente que reunirse con gente que trabajaba desde Estados Unidos, por ejemplo, o donantes de la otra parte del mundo. Y ahora, sin embargo, pueden reunirse durante 1 hora en línea y la gente va, presenta sus iniciativas, sus programas, entonces luego entra otra persona que está en otra parte del mundo y pueden debatir y de esa manera pueden obtener también consejos sobre auditoría y demás, ¿no? Creo que estos son puntos importantes y ahora ya está pasando y creo que tenemos que intentar garantizarles mejor calidad para poder seguir desarrollándolo porque para ellos reunirse con ciertas personas antes era imposible por la situación política que tenían. Así que sí, creo que hay muchos beneficios en toda esta situación, sí. Muchas gracias, Justin. Y pasando a un punto de vista más internacional, Michael, quizá tú nos puedas dar alguna idea sobre cómo la nueva normalidad ha afectado a la colaboración nacional e internacional y cómo crees que va a avanzar en el futuro. Muchas gracias, Matthew. Bien, pues yo creo que lo principal es utilizar la tecnología. Y si podemos conseguir que la gente use la tecnología, no podremos centrarnos en crear programas como el que hemos establecido para distribuir los fondos de Intosai en más de 50 EFS para que puedan adquirir tecnología y equipos de protección y esto les ayude también a mantener sus operaciones. Creo que conseguir que la gente se acerque a las tecnologías y reducir las barreras ayuda a favorecer la coordinación y la comunicación entre ellos y creo que esto puede facilitar mucho la interacción más frecuente y unas interacciones también más constructivas, sobre todo. Creo que no hay una sustitución, no creo que hay... no está mal reunirse para almorzar o cenar con los donantes y creemos
queremos construir una relación. Hay que ser selectivo, obviamente, en cómo y a dónde viajamos, en cómo establecemos las relaciones con nuestros colaboradores, pero es importante fomentar esas relaciones. Yo soy muy optimista sobre el uso de la tecnología y creo que va a permitir una implicación, una participación mucho más frecuente y mucho más activa. Y también Freddy hablaba sobre algunas cuestiones sobre la coordinación y yo creo que es importante fomentar también todo ello en pro de la independencia de las EFS. Me gustaría que pudiéramos, por ejemplo, mantener relaciones también con el Banco Mundial sobre la independencia de las EFS. De hecho, ya se está trabajando por conseguir esta independencia con los auditores generales y, por supuesto, esto será un punto muy importante que tengamos que seguir trabajando. Gracias, Matthew. Sí, gracias. De hecho, esperamos ver pronto cómo se desarrollan estos nuevos programas sobre la independencia de las EFS. Sobre tener reuniones cara a cara, creo que me gustaría también preguntar sobre específicamente en las EFS o la FS de Bután, ¿cómo os habéis adaptado para seguir garantizando esa implicación, manteniendo las buenas prácticas ante una situación como la del COVID? Esas reuniones en presencia eran imposibles. ¿Crees que la COVID-19 afectará a este tipo de relaciones que habéis establecido vosotros hasta ahora? Gracias por la pregunta, Matthew. Bueno, pues para nosotros el COVID obviamente ha sido importante, pero no nos ha afectado tanto. Nuestro país es pequeño, pero también nuestros casos de COVID han sido muy pocos. Hemos tenido 20.000 casos, pero aún así han sido cifras menores respecto al resto del mundo. Nosotros ya utilizamos la tecnología, como bien han dicho nuestros compañeros, por lo tanto hemos también usado esta tecnología para comunicarnos con nuestros donantes y con otras partes interesadas. Hemos fomentado la colaboración y la coordinación y en cuanto a la comunicación, hemos comunicado utilizando la tecnología. Entonces, para nosotros ahora podremos seguramente terminada la COVID podremos vernos en un hotel, en una sala de reuniones y demás, pero durante el COVID nos hemos visto a través de Zoom también, en reuniones virtuales o Skype o cualquier otro medio de comunicación. Entonces, debo decir que ha sido posible en todas las maneras y lo importante es mantener esa comunicación y hay que seguir utilizando la tecnología para comunicarse. La tecnología ha llegado a nuestras vidas, ha llegado como un salvador para que pudiéramos seguir teniendo estas reuniones, estos diálogos, esta comunicación con nuestros donantes. Entonces, seguiremos haciéndolo y por ahora para nosotros podemos seguir reuniéndonos también en presencia, cara a cara, manteniendo el protocolo de medidas de seguridad anti-COVID, pero aún así podemos reunirnos y al mismo tiempo podemos usar la tecnología. Lo importante aquí es que creemos que lo importante es decir que sigamos todos utilizando la tecnología para fomentar estas reuniones, por supuesto, y la coordinación, claro que sí. Muchas gracias, Karma. Bueno, creo que es muy interesante escucharte que a pesar de todas las dificultades de la COVID, vosotros habéis inspirado a muchos de nosotros, tanto donantes como a la comunidad de Intosight, para seguir adoptando estos nuevos medios de comunicación de tecnología y esto es algo que podemos seguramente seguir utilizando durante muchísimo tiempo, claro que sí. Bueno, hay otro tema que me gustaría abordar y que ha salido ya en este debate y es la cuestión del contexto. El contexto se ha subrayado ya en el informe de evaluación mundial y uno de los factores de éxito era obviamente la coordinación, pero también hemos visto que había otro problema, el del contexto. Entonces me gustaría que los oradores, por favor, respondieran a la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que entendéis de verdad por contexto cuando hablamos de la interacción entre las EFS y los donantes? ¿Y qué es lo que se podría hacer para abordar mejor la cuestión del contexto en el país en general, pero también con una visión un poco más amplia desde el punto de vista del sistema financiero dentro del país? Y cómo
podemos hacerlo teniendo en cuenta también la distancia digital que ahora mismo nos está rodeando. ¿Puedes hablarnos, Justin, de los avances que habéis hecho, sobre todo en el marco del programa PAP-APP? Bien, ha habido reuniones de coordinación en las que los donantes acusaban un poco a las EFS de una falta de información, de rendición de cuentas y por lo tanto también de la gestión financiera de los recursos, y todo ello fue un poco desagradable, la verdad. También tenía la sensación de que algunos países, por alguna razón, preferían no tener reuniones de coordinación porque sabían que se iban a abordar cuestiones un poco peliagudas, pero obviamente son cuestiones, como decía, que hay que intentar superar. El contexto nacional es importante, obviamente. Por supuesto, vemos que los donantes tienen que intentar pedir rendir cuentas a las EFS, obviamente, pero también se ha observado casos en los que los donantes no entienden plenamente la situación, el contexto del país, y entonces ahí es donde se crean los conflictos. No entienden en qué punto se encuentra ese país y esa EFS, y eso obviamente frustra todos los intentos de sacar adelante los proyectos. Obviamente crean una situación muy estresante tanto para las EFS como para los donantes. Al mismo tiempo, también se habla de toda la cuestión de la continuidad y de las personas que se encuentran en el terreno. Hay veces que los donantes tampoco entienden bien lo que están haciendo los donantes, las personas, en el terreno, y a veces no pueden reunirse con los representantes de los proyectos, hay solapamientos de iniciativas y obviamente hay veces que lleva mucho tiempo llegar a entender cuál es la situación real. Estas son algunas de las razones, pero por supuesto se pueden solucionar, se deben solucionar. Quizá después de la COVID-19 consigamos crear un contexto en el que la gente se comunique y se entienda y evitar estos solapamientos en las iniciativas y, bueno, entenderse mejor entre todos, sobre todo. Y este es mi punto de vista sobre la situación del contexto, los contextos nacionales. Thank you, Justin. Muchas gracias, Justin. Also, I was wondering specifically on También that me estaba preguntando en esta cuestión concreta del contexto si en materia de la independencia de las EFS, ¿qué es lo que va a pasar en el futuro? De hecho, Mike también lo ha abordado. Freddy, en cuanto a la coordinación de donantes, ¿cómo se puede garantizar la independencia? ¿Qué es lo que habéis hecho vosotros o qué se ha hecho? ¿Qué crees que se puede hacer en el futuro para abordar este tema tan importante para que los donantes puedan entender bien el contexto de la EFS? Bien, pues es un punto muy interesante. De hecho, cuando uno ya conoce o se da cuenta de que está trabajando en la independencia de la EFS y que todo ello va más allá de los recursos o las dificultades técnicas, entonces obviamente tiene que superar la barrera del contexto. Hay que mirar más allá de la EFS para entender cuál es el papel de la EFS en todo ese ecosistema de la rendición de cuentas. Y entonces tiene que intentar entender bien su contexto, porque esto es un punto crítico fundamental a la hora de encontrar el objetivo de la ayuda que uno quiere prestar, obviamente. De esa manera no podrá acusarle a la EFS de nada. La coordinación obviamente tiene un valor añadido aquí porque tiene varios puntos de entrada en cuanto a el entendimiento de comprender mejor el contexto, pero también garantizar que uno llega a cumplir los objetivos prefijados. En cuanto a la independencia, las EFS siempre hemos luchado por conseguir un mejor entendimiento del contexto nacional, porque eso es la clave en la implicación de los donantes a nivel nacional. Por lo tanto, vemos que hay una dinámica muy interesante ahora dentro de la comunidad
y que estos instrumentos que se mencionaban antes en el contexto económico, bien, pues pueden reforzar mejor esa situación de entender cuál es la situación de la EFS a nivel nacional, pero también evaluar la dinámica, qué es posible, qué se puede hacer y cómo se puede actuar y qué cambios podemos llevar a cabo dentro de ese contexto y dentro de esa EFS. Muchas gracias, Freddy. Un placer escuchar este comentario. Estamos hablando del contexto del país, pero también nos interesa el contexto de la Intosai general. Creo que en este punto es importante escuchar el comentario de Mike. Si tienes algún comentario acerca de cómo Intosai a nivel global trabaja específicamente con los donantes y con otros para presentarles el contexto de la EFS, el contexto de justamente la EFS con la que van a trabajar y cuáles son los aspectos más importantes y también los aspectos que se mencionaron en el informe de la revisión global al respecto. Sí, gracias, Matthew. Es una buena pregunta, excelente pregunta. Quisiera primero hablar acerca del tema de la independencia. Freddy estaba hablando de este tema y si puedo quisiera agregar que una de las cosas más interesantes que encontré en el Banco Mundial acerca de la independencia de la CFS es que la mayoría de los problemas de independencia provienen de la falta de independencia financiera. Y la independencia financiera, si se trata directamente del marco constitucional o legislativo del país, por lo general viene por ahí. Entonces, creo que Freddy hablaba acerca de la comprensión, de comprender el contexto y este tipo de puntos. Y aquí creo que es donde tenemos que ser muy inclusivos y tenemos que abrir la mente en términos de con quién queremos trabajar y tratar de abordar algunas de las causas que presentan retos para la independencia. Creo que uno de los puntos más importantes donde hemos logrado una participación muy positiva es los donantes y el FMI, porque ellos tienen mucha fuerza, una presencia muy fuerte. Entonces, cuando trabajamos con este tipo de actores, con excelentes herramientas, como por ejemplo las herramientas que desarrolló la IDI con la cooperación de donantes, creo que tenemos una gran oportunidad de abordar estos problemas de independencia. También es importante comprender el contexto y muchos desafíos de la independencia tienen que ver con la independencia financiera, como decíamos, y el marco constitucional y legislativo de los países. Y creo que ahí es donde tenemos que centrar nuestros esfuerzos. No estoy seguro de tener mucha información o mucho para compartir acerca de cómo Intosai ayuda a los donantes a que comprendan el contexto de cada EFS. Creo que los donantes en muchos casos conocen muy bien las EFS y han trabajado quizás con ellas a través del PFM, la gestión de las finanzas públicas u otros proyectos y quizás fuera de este marco de cooperación con donantes. Entonces, lo que realmente tratamos de hacer es reunir a las personas y tratar de establecer relaciones laborales positivas para poder comprender cuáles son las necesidades. Y es justamente lo que forma parte del trabajo básico de la IDI, la comunicación con los otros donantes en el marco de la cooperación. Muchas gracias, Matthew. Gracias, Mike. Creo que Camila quería agregar algo a este punto de la conversación. Camila. Sí, gracias. Simplemente quería mencionar que cuando hablamos de comprender el entorno y el contexto, vemos que hay una tendencia global que hemos visto a partir de este informe de revisión global, que dice que las democracias de todo el mundo están cayendo y que este problema de las democracias en todo el mundo es algo que tenemos que tener en cuenta, su vulnerabilidad para comprender el contexto. Las cosas están cambiando muy rápidamente, como hemos visto el último mes en los distintos continentes. Y creo que un punto importante es que no
En Intosai no tenemos un panorama muy claro acerca de las diferencias regionales en términos de cuál es el mejor enfoque para ayudar a la CFS a que se comprometan con este sistema de coordinación con los donantes. Estoy de acuerdo con Mike en que las organizaciones como la IMF y otras organizaciones de donantes muy grandes tienen seguramente conocimientos acerca de estos sistemas y seguramente se pueden beneficiar podemos beneficiarnos a partir de su información. Creo que tenemos información, no tenemos suficiente información acerca de cómo las CFS interactúan con las partes interesadas, pero es importante comprender cómo los distintos tipos de entidades son percibidas por las distintas CFS, por ejemplo, las CFS jurisdiccionales o los sistemas en los cuales el Parlamento es más débil en comparación con otros sistemas en los cuales la fuerza parlamentaria es más sólida porque tiene una tradición de más larga data y entonces están más considerados en el presupuesto. Entonces, creo que estas son todas cuestiones importantes, obviamente de la mano de este contexto tan cambiante, pero es importante tener nuevas herramientas y enfoques para abordar esto y ayudar a los donantes a que empiecen a trabajar con la CFS y que puedan comprender mejor cómo pueden dar una respuesta, como por ejemplo el mecanismo que mencionábamos antes, es importante como para establecer e identificar estos cambios, pero también a nivel de la Intosai, en términos de estos factores y estos motores, digamos, de un cambio rápido. Gracias. Muchas gracias, Camila. Para cerrar este debate, quisiera muy brevemente darle la palabra a Karma, a ver si hay algo más que quieras agregar respecto de Intosai. ¿Qué crees que los donantes tienen que tener en cuenta cuando se dirigen a una EFS para abordar mejor la relación? Bueno, creo que es importante tanto para el donante como para la EFS que conozcan el contexto. La EFS tiene que conocer el contexto del donante. Y creo que lo más importante es referirse al plan estratégico. A veces no pasa por el marco de desarrollo, el marco de gobierno, a veces tiene que ver con una función y lo más importante es tener en cuenta el plan estratégico. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Simplemente uno evalúa las áreas de prioridad, trata de pensar exactamente qué es lo que puede hacer, incluso para los socios para el desarrollo. Lo que tienen que hacer es ver cuál es nuestro plan estratégico. Las CFS también tienen su plan estratégico en todos lados. Nosotros en nuestro caso tenemos 2 veces hemos contactado al al Fondo Monetario Internacional. Entonces, creemos que también es muy importante. Hay muchas partes interesadas y no conozco los casos de las otras CFS, pero los donantes pueden comprender a las CFS, pueden ir a nuestra página web y las EFS pueden también ir a la página web de los donantes. Todo está allí, todo es muy claro. Y referirse al plan estratégico creo que es la mejor solución. Y de esta manera podemos comprender el contexto. Creo que sin conocer el contexto, los socios para el desarrollo van a estar interesados en el país, en primer lugar. Después de conocer el contexto, pueden estar interesados en el país, pero tienen que comprender este contexto. Y si no se sabe, si no se tiene la información, se refiere uno al plan estratégico y viceversa. Esto se refiere a ambas partes. Esto es todo lo que tengo para decir hoy. Gracias. Muchas gracias. Creo que es un punto muy importante y con esto también lo refiero a la página web de la Intosai, donde tenemos muchos planes estratégicos de las CFS de todo el mundo y continuamente estamos actualizando esta recopilación de planes estratégicos. Así que creo que este es un tema muy importante y se lo digo especialmente a los donantes que están evaluando a las distintas CFS, que si están interesados, entren a nuestra página web, exploren la información del país y van a poder encontrar documentos muy interesantes al respecto. Muchas gracias. Gracias a todos. Tenemos una pregunta para Mike antes de terminar.
La pregunta nos dice si nos podrías comentar un poco más acerca de la iniciativa de independencia para las EFS de la GAO. Muchas gracias, Matthew, por esta pregunta. Cuando comenzó todo esto, el informe de independencia de las EFS hizo algunos comentarios y hubo 5 recomendaciones y ejemplos de las maneras en las que podíamos trabajar juntos y en forma inclusiva con las distintas partes interesadas para tratar de abordar los desafíos que encontramos en materia de desarrollo y también con el marco del informe de la revisión global. La capacidad de incluir, esta inclusividad es clave en esta iniciativa. Trabajamos con Intosai, pero también reconocemos que tenemos que incluir a otras partes interesadas, como mencioné antes, donantes, el FMI, las Naciones Unidas, la OCDE. O sea que en lugar de crear una comunidad dentro de Intosai y generar mucha burocracia, lo mejor que podemos hacer es reunir a las personas que están interesadas en estos temas y hablar acerca de los pasos corporativos que podemos dar para poder reunirnos en forma colectiva para evaluar y para abordar estos retos que presenta la independencia. Podemos hablar con los donantes, los miembros de la Intosai, las organizaciones supranacionales, la OCDE, para que se unan a nosotros y tener debates periódicos, regulares, acerca de, para reunir nuestras ideas, para evaluar nuestras ideas acerca de cómo podemos crear o desarrollar acciones que nos permitan mejorar la independencia de las EFS. Todos me pueden contactar respecto de este tema. Estoy muy interesado y si tienen algunas otras preguntas se las puedo responder sin problema. Voy a colocar mi dirección de correo electrónico en el chat para que tengan mi contacto. Y creo que también es una buena oportunidad para que las personas compartan ideas que podrían ser constructivas para los fines de esta iniciativa. Gracias. Muchas gracias, Mike. Voy a escribir tu correo electrónico en el chat en un momento. Bueno, parte de mi personal estaba en la llamada hoy también, así que espero que tengan mi correo electrónico. Sí, esto fue como una introducción, es para que estén interesados y después si quieren saber más me pueden escribir y se continúa la conversación. Bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecer especialmente a los panelistas, al equipo técnico, también a los intérpretes y quiero agradecer a todo el público. Vamos a tener un seminario web más que va a tener lugar el lunes y que va a hablar de temas que tienen que ver con la auditoría en situaciones de emergencia y que va a estar moderado por Camila y Martin y que va a hablar acerca de justamente este tema entre la IDI y el FMI y las distintas formas de poder colaborar en este aspecto. Así que espero que puedan también unirse a nosotros el lunes y les agradezco nuevamente su presencia hoy. Hasta pronto.